Bienvenidos amigos al escarabajodeoro.com. Aquí estamos con ustedes para hablar hoy acerca de un tema que hoy está muy difundido, que es la meditación. De un modo u de otro, prácticamente todo el mundo occidental hoy día y Oriente ya hace milenios se está interesando en cómo es esto de meditar. ¿Por qué estamos buscando los seres humanos actuales con tanta ansiedad y muchas veces con mucho fervor el meditar? Y vamos a explicar en este video qué consideramos nosotros que es meditar. La oferta hoy de cursos de meditación y de prácticas de meditación en Occidente desde hace un siglo es gigantesca. Este fenómeno se dio culturalmente con la venida a Occidente tras años de prohibición y tras siglos, mejor dicho no años, siglos de prohibición de los conocimientos de Oriente. Sucedió un fenómeno realmente muy interesante a nivel histórico. Hubo una mutua invasión, por decirlo de un modo, de Occidente a Oriente y de Oriente a Occidente. Las colonias occidentales empezaron a tomar posesión de la India a partir de 1600, 1700 con los portugueses y con el Imperio inglés. La India, recuerden ustedes, fue colonizada durante 3 siglos por los ingleses prácticamente, que formaron ahí virreinatos, como también sucedió aquí en América con otras colonias que fueron las españolas, un proceso también análogo, donde una cultura se inserta en otra cultura. Para los hindúes esto fue un shock gigantesco cuando los ingleses llegaron a la India, porque para los ingleses los hindúes eran gente muy rara, muy diferente a su cultura. Los hindúes eran vegetarianos, eran gente con una espiritualidad completamente diferente a la espiritualidad cristiana y católica. Los orientales vivían, y los hindúes en particular, muy desapegados de lo físico, mientras que en Occidente se estaba desarrollando a partir del Renacimiento un materialismo extraordinario. Cuando los ingleses llegaron a la India se encontraron con esto de los yogis, hoy ya conocidos por todos y muy difundidos además por las películas de Hollywood. Le debemos a una gran mujer que fue Elena Petrovna Blavatsky, que en 1875 trajo una importante parte, importantes segmentos de la filosofía oriental, del Vedanta y también del budismo tibetano, antes que los lamas que han venido hoy a Occidente, y está plagado Occidente ya de la influencia del budismo tibetano o el budismo lamaísta para Occidente Mahayana. Blavatsky lo trajo y lo introdujo en Occidente. Esta mujer de origen ruso, ya de muy jovencita, de pequeñita, mostraba una profunda espiritualidad, huyó de su hogar y tuvo como maestro y se refugió, se fue a vivir al Tíbet durante 2 décadas aproximadamente, donde fue iniciada en todos los misterios de la cultura de la filosofía budista tibetana. Esta mujer tenía 2 maestros, Kutumi y Moria, que ella relataba, le dictaban las enseñanzas telepáticamente, porque Blavatsky volvió a Occidente en misión para traer todas las enseñanzas olvidadas, prohibidas, desconocidas de Oriente, y también las enseñanzas olvidadas y desconocidas de Occidente, porque Blavatsky también rescató mucho de las enseñanzas desconocidas del cristianismo esotérico. Esto sucedió al fundar ella la Sociedad Teosófica, y dicen que ella recibía telepáticamente las enseñanzas de sus maestros desde las laderas del Himalaya, se comunicaba con ellos y así escribía sus libros, maestros llamados Kutumi y Moria. Los libros de Blavatsky, que son la doctrina secreta, que son 6 tomos, son extraordinarios y nos hablan de otra historia de la humanidad, de otros valores, de otra forma de espiritualidad, y también nos hablan acerca de prácticas extraordinarias que realizaban estos grandes seres o estos grandes yogis. Así que el aporte de Blavatsky a lo que hoy es
por ejemplo, la meditación es importantísimo. Después de Blavatsky vinieron muchos otros hindúes a Occidente, como fueron Vivekananda, Yogananda, uno de los más conocidos, hay mucho material sobre Yogananda, un auténtico maestro hindú, y luego también vino un gran maestro hindú, pero que tomó un modo de comunicación bastante más occidental, sin perder la esencia de las enseñanzas espirituales de la India y del budismo también, que fue Krishnamurti, que falleció a finales de los años 80 y realizó una labor extraordinaria en difundir una psicología, digamos, transpersonal, holística, no dogmática, realmente, y muy, muy avanzada. Un trabajo que hizo con conferencias, formando escuelas educativas para niños, para adolescentes, para adultos, a lo largo de toda su vida. Se radicó en Ojai, California, y fue, digamos, un benefactor importante para la humanidad porque sus enseñanzas van a quedar por siglos. La meditación empieza a surgir como un tema a partir de toda esta influencia de Oriente, pero también encontramos lo que es la meditación en las prácticas de todas las grandes religiones de todos los tiempos. Todas las grandes religiones hablaban de que era necesario que el individuo, por un procedimiento, por un conjunto de técnicas, se conectara con su naturaleza interna más profunda. Y esto responde a por qué estamos los occidentales buscando meditar. Lo que nos ha sucedido a los occidentales, y eso cada uno tiene que ver si es así, a medida que nos va escuchando en este video, es que nos hemos ido paulatinamente alejando por la forma de vida que tenemos de nuestro mundo interior. Hemos perdido la conexión con nuestra naturaleza más profunda. Esto fue porque la religión entró a decaer y el individuo perdió la espiritualidad. La espiritualidad habla del mundo interior. Nos habla del mundo interior y cómo llevar ese mundo interior más rico, más pleno, a una vida exterior más plena. O sea, la verdadera espiritualidad no separa al individuo del mundo. Es como dijo el Maestro Jesús en su enseñanza cuando dijo, estar en el mundo sin ser del mundo. Una verdadera meditación debe llevarnos a esa conciencia, a estar en el mundo sin ser el mundo. Quiere decir que todo lo que realizo en la vida lo hago de otra manera. Lo hago desde una forma de pensar, de una forma de sentir y de acciones completamente diferentes, nuevas. Eso sería una de las explicaciones de esta enseñanza que dio Jesús hace 2000 años cuando dijo estar en el mundo sin ser del mundo. No dijo irse del mundo, no dijo aislarse. En general los occidentales entendemos la meditación por un estado de aislamiento y en Oriente no es así. Muchas veces cuando hemos planteado en nuestros cursos y en la enseñanza de nuestra escuela el tema de meditar, la gente dice, pero los ermitaños, vamos a aclarar acá nosotros de lleno que no hay tales ermitaños eternos, no es permanente el proceso de retiro, es un proceso temporal que realizan los discípulos o los maestros para lograr un retiro de las distracciones del mundo, recobrar fuerzas y luego volver a la vida. Eso por un lado. Esto lo pueden comprobar ustedes porque hay muchísimo material sobre los budistas tibetanos y aquellos que están viviendo en las ermitas y van contando muchos de ellos, inclusive discípulos occidentales que se hacen lamas, cómo hay un periodo en su formación espiritual donde se retiran a una cueva a meditar durante un tiempo y luego regresan a la actividad de la vida para poder ayudar a los demás seres, que es la idea en el budismo tibetano de bodhisattva. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en qué es la meditación y vamos a hacer una división para poder entender este tema y lograr que la meditación no se transforme, como dijo Krishnamurti en una charla que dio, que no se transforme también en un problema. Porque nosotros los occidentales todo lo volvemos un problema y hasta meditar se vuelve un problema. ¿Qué meditación haces? ¿Cómo es? Y empieza a transformarse también en un conflicto esto de meditar. Y no debería ser así, porque la meta de la meditación es ir al mundo interior y vamos a decir que esa es la meta y eso era la meta en todas las religiones, como dijimos antes, y filosofías como la griega, era ir al mundo interior y conectarnos con nuestra verdadera naturaleza. Nuestra verdadera naturaleza, que como
describimos en otros videos cuando hablamos de la psicología transpersonal, de la psicología Jung, el cuarto camino, está más allá del condicionamiento social de la época. Nuestra verdadera naturaleza está más allá de la ignorancia, pero esa verdadera naturaleza nuestra hay que descubrirla. Está en nosotros a la espera de ser descubierta. Necesita un conjunto, una serie de condiciones para que pueda aflorar y tomar el mando de nuestra vida. Hay dos naturalezas en nosotros, una superficial, llena de miedos, de dudas, insegura, y hay otra naturaleza en nosotros, como decía Jung, otra personalidad más profunda en nosotros, que es profunda, misteriosa, atemporal, segura, dotada de sabiduría. Y a esta otra naturaleza es a las que accedían por medio de prácticas, no solo la práctica de la meditación, sino muchas otras prácticas, en las religiones o en las filosofías antiguas donde había un monasterio y se realizaban estas prácticas, o había un templo o una escuela, como la escuela pitagórica. Ahí no hablamos de religión cuando hablamos de Pitágoras, la Magna Grecia, sino de escuela. Una escuela espiritual, de conexión con la naturaleza más profunda. Bueno, vamos a hablar de dos meditaciones para ordenar un poco el pensamiento y entender esto de la meditación. Una es la meditación, nosotros la llamamos aquí, para este video y para un taller que hicimos también al respecto, la llamamos la meditación ideal. Y otra es la meditación en la vida. ¿Qué es la meditación ideal? Es aquella que se crea, que se lleva a cabo en un contexto especialmente creado a tal fin. Por ejemplo, en un templo, en un monasterio, hoy en Occidente, en un espacio X, arquitectónicamente muy lindo, diseñado muy lindo, con aromas especiales. Eso es una meditación ideal. Se crea un espacio físico, ¿sí?, donde pueda realizarse, con la menor cantidad de distracciones posibles y de ruidos. Eso, digamos, sería ideal. Y en un contexto con otros también que tienen la misma intención. Ejemplo de esta meditación, por ejemplo, son todas las heredadas. Por ejemplo, el budismo zen tiene estas meditaciones, el zazen. El cristianismo, los monjes benedictinos tenían estas meditaciones también, aún las tienen. También encontramos estas meditaciones en el budismo tibetano. Encontramos también estas meditaciones en el sufismo, el aspecto más esotérico del Islam. Podemos ver allí, por ejemplo, que una forma de ellos de meditar es dinámica, que hacen unas danzas donde van girando, la famosa danza de los derviches, entra en un estado de trance por medio de esa práctica de rotación. Algo podemos ver en la música tan linda que compuso Ravel, que se inspiró en la música persa, que es una danza giratoria, donde el individuo, a través de este girar y una profunda concentración, obtiene un cierto estado de éxtasis. También tenemos las danzas que creara el gran filósofo armenio, creador del sistema del cuarto camino que nosotros enseñamos en nuestra escuela, que fue George Ivanovich Gurdjieff, a través de la práctica del enneagrama y otras prácticas muy interesantes, donde también se podía lograr a través de la práctica y la atención motriz, además de también la atención intelectual y emocional, un estado mejor de conciencia. ¿Cuáles son los beneficios de esta meditación ideal, creada en un contexto especial? Nos permite estar en un ambiente armónico, obviamente, sin distracciones, y esto facilita que nos podamos concentrar. No es lo mismo estar en el medio de todo el bullicio del lío, o en una discoteca o en un boliche, y querer meditar. Tengo que estar en un espacio donde se facilite la concentración. En estas meditaciones siempre hay un guía que corrige y profundiza los ejercicios realizados. Hay un guía que ya tiene mucha experiencia en esto de ir al mundo interior y nos va orientando. Esto se ve muy claramente en el budismo zen, en la práctica del zazen, donde están todos los monjes alineados, y atrás de los monjes va caminando un roshi, un maestro, que esto es muy interesante. Dicen que estos maestros que van idóneos en la práctica del zen tienen la capacidad de ver la mente del discípulo. No solo ven su cuerpo, sino su mente. Una especie de videntes vendrían a ser, ¿no es cierto?
aunque esto hoy está muy difundido en Occidente y cualquiera es un vidente, ¿no? Pero seriamente, dicen que ellos tienen la capacidad de ver el proceso mental de su discípulo que está practicando. Y muchas veces los discípulos se duermen, le corrigen la postura a partir de eso, y también observan que sus pensamientos se fueron a cualquier lado, perdieron la concentración. Y entonces ahí le marcan para que se puedan corregir. O sea que el guía, muy experto en el trabajo de ir hacia el mundo interior, hace esto. Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra suizo, también creó un método extraído de las enseñanzas milenarias de la humanidad, que se llama ensueño dirigido, que también por todo un trabajo con imágenes va yendo al mundo interior. Una meditación, ¿no? Según su método. ¿Qué ayuda esta meditación? Ayuda a ganar mayor confianza en la práctica, porque vos vas practicando, si te sale la práctica con el guía, vos vas ganando confianza en alcanzar otro estado, en que hay otros estados psicológicos, aparte del estado que uno tiene de distracción, de inquietud, de emociones negativas. Vas descubriendo que hay otro estado, aparte del estado común de la vida. Esto te va ayudando a fortalecer la fe y además el conocimiento de que hay otra realidad. O sea que esas prácticas en ese contexto son muy útiles. También al tener y al ser una experiencia guiada, permite concretamente medir los resultados. Vamos a hablar entonces ahora de la otra meditación, la meditación en la vida. La meditación en la vida es diferente. Y esta primera, la meditación ideal, nos ayuda también para realizar la meditación en la vida. Y es llegar a lograr durante todo nuestro día, en todas las actividades que realizamos, afectivas, laborales, económicas, sociales, un estado meditativo de la mente, un estado de equilibrio de la mente, un estado de comprensión de la realidad. Esto también está, no la meditación en la vida, sino esta finalidad, en dos de las meditaciones o dos de los procesos técnicos de los que se habla en el budismo, que son Vipassana y Samatha. Samatha es como la concentración, el poder fijar la mente y concentrarse, y Vipassana es el desarrollar una visión objetiva de todas las cosas, sin fantasías, ver las cosas tal cual son. Como en el budismo zen también se habla y se dice ver el árbol por primera vez. Estas prácticas de la meditación en la vida se realizan estando en la vida, y ahí realmente se llevan a cabo la práctica o la enseñanza que diera el Maestro Jesús, el eseño, precursor de los gnósticos, que dice: estoy en el mundo sin ser del mundo. En esta práctica, alguien que se especializó en esta práctica fue George Ivanovich Gurdjieff, este gran filósofo armenio del Cuarto Camino, y él enseñó una técnica que viene del pasado más remoto, que era la base de todas estas secuelas, que es la técnica de observación de sí. La técnica de observación de sí, que es poner en nosotros un observador que no se identifica con todo lo que pasa externamente e internamente. Esta es una meditación en la vida. Nosotros enseñamos en nuestra escuela fundamentalmente esa meditación, porque nosotros estamos en la vida ya, no estamos aislados, aunque también se pueden hacer las otras prácticas, pero nosotros estamos en la vida. ¿Y qué más importante para nosotros los hombres occidentales y las mujeres occidentales de tener un método para poder llevar la vida nuestra, laboral, estudiantil, profesional, de un modo mucho más eficaz, mucho más pleno? Gurdjieff y Jung también nos proveen con su psicología de técnicas muy concretas para hacerlo en la vida. Y esta técnica principal del Cuarto Camino es la observación de sí. Es poner en nosotros un observador que empieza a tomar registro de todo lo que se percibe, exterior como interiormente, como del propio mundo psicológico. Y luego va a empezar a hacer un trabajo, este observador, de transformación. Empieza a transformar todas las impresiones, todas las experiencias, por medio de un trabajo psicológico muy especial, que llegan a él, tanto desde afuera como desde estados emocionales. Esto sería una meditación en la vida,
Como decía otro gran pensador, psicólogo transpersonal, Charles Sturt y Kathleen Riordan, es como que yo estoy hablando con ustedes ahora y si estuviese practicando esta meditación al mismo tiempo que estoy hablando con ustedes, observaría en mí cómo estoy, qué sensaciones tengo al tiempo que estoy hablando con ustedes, si tengo alguna tensión nerviosa, así que inmediatamente la estaría registrando y esto sería muy importante porque me va a permitir posteriormente corregirlo si lo observo. Al mismo tiempo ver qué emociones tengo yo al momento de ir hablando con ustedes hacia la cámara, estoy nervioso, estoy intranquilo, e ir separándome de estas emociones, no que me tomen. Por ejemplo, a mí en este momento me podría venir un estado de inseguridad o de ansiedad y eso alteraría todo lo que estoy hablando en este momento. Así que me puede ayudar esta técnica para observarme y estar atento e impedir que esos estados emocionales me tomen. Es la perfecta atención interior y exterior. Y al mismo tiempo estar atento a lo que estoy pensando para que mis palabras tengan un sentido y una coherencia y no perder el hilo. Por ejemplo, yo ahora podría perder el hilo y terminar hablando de los autos o terminar hablando de las pizzas. Y este tema no era el que íbamos a abordar hoy, que ya hay que estar muy atento porque ya se me va a mi mente. La mente, dice en el Dhammapada, es una de las cosas, en la Biblia del budismo, digamos, como si fuese la Biblia del budismo, el Dhammapada, es algo muy difícil de controlar. Entonces, la esencia de la meditación en la vida y también la meditación ideal en un contexto especial es aprender a controlar y dominar la mente. Y no que nos domine a nosotros, como un caballo loco. Esta es una analogía que se da muchísimo. Esta meditación tiene beneficios extraordinarios. Obviamente ya los estamos enumerando. Nos permitiría concentrarnos más en todo lo que hacemos y fundamentalmente nos permitiría un desarrollo pleno de todas nuestras potencialidades y toda nuestra riqueza interior. Queremos mostrar este gráfico, vamos a mostrarlo acá en pantalla. Acá tenemos un gráfico que hemos hecho en nuestra escuela, ¿no es cierto? El director de nuestra escuela. Si ustedes lo pueden ver, los aspectos, las distintas partes en nosotros. Tenemos un centro intelectual que está en esta zona, tomemos acá esto, centro intelectual que rige toda la vida de los pensamientos, un centro emocional que rige toda la vida de las emociones y sentimientos, un centro motriz y un centro sexual. Estos son como diferentes cerebros en nosotros y cada uno de estos cerebros tiene una inteligencia propia y funcionan interconectados entre sí, estos cerebros. Funcionan interconectados, pero al nosotros no tener técnicas para poder observarlos y reorientar su actividad, redirigir su actividad o dirigir su actividad, funcionan caóticamente. Por ejemplo, el pensamiento funciona con mucho desorden, lo cual hace que cometa yo muchísimos errores de juicio. Faltan conocimientos especiales que necesito para vivir una vida más plena, tampoco los tengo, entonces hace que el centro intelectual no viva y no esté bien desarrollado, está poco desarrollado lo intelectual. Por otro lado, las emociones, que sería saber pensar, reflexionar, aunque hoy el periodismo dice que todos pensamos, pero nosotros acá vamos a decir que esta charla mecánica de nuestra mente no es pensar, hablamos de reflexionar. El centro emocional, aprender a redirigir nuestra vida emocional y que no esté absorbida toda la energía nuestra psíquica por emociones negativas y que esto causa trastornos físicos y sexuales. Esto sería una meditación en la vida y también una meditación ideal donde todo esto aprendo a controlarlo y desarrollarlo. Esto ya estaba en la filosofía de la India de hace más de 2000 años, que ellos lo llamaban el desarrollo de la Kundalini. Nosotros aquí en el curso con Jung lo vamos a explicar con la psicología Jung y el cuarto camino de Gurdjieff como el desarrollo pleno de toda la energía psíquica, de todo nuestro potencial. Si te interesa saber más sobre esto, aprender otra forma de meditación que la que se conoce hoy tan masivamente, que está muy bien, pero es necesario profundizar más sobre esto. Si quiero realmente alcanzar otro nivel de mi mente y otro nivel de equilibrio, te invitamos a que entres a nuestra web, veas toda nuestra formación, nuestros cursos, nuestros talleres. Bueno, nos estamos despidiendo hoy e introducimos brevemente este tema de la meditación. Hasta la próxima desde escarabajodeoro.com. Chao.